¿Por qué no le da un buen aplauso al Señor? Celebrando su resurrección. Les saludamos a todos los que se fueron integrando poco a poco. Sabemos que están de vacaciones y quisieran estar un poquito más en la cama, ¿verdad? Pero sin embargo se resistieron y están aquí, así que dense un buen aplauso. Amén, bienvenidos. Pues hoy es uno de los momentos, celebramos uno de los momentos, diría yo, el momento más importante de nuestra fe. Porque sin la resurrección no había nada, hermano. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, se hubiera confirmado lo que muchos fariseos decían, que solo era un profeta, que era un rabí, que era un enviado, pero no que era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús vino a confirmar que todo lo que Jesús dijo era verdad. La resurrección es el evento más trascendente de la fe cristiana. Sin resurrección, de nada servía la cruz del Calvario. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, ese sacrificio no hubiera servido para nada. Pero como se levantó de los muertos, trajo vida y gloria a toda la humanidad. Amén. Le damos un buen aplauso al Señor. Y no podía dejar pasar esta fecha tan importante para hablarle del poder de la resurrección. Así que hoy vamos a conocer uno de los misterios más poderosos de la vida cristiana en el reino, que es el poder de la resurrección. Dile al que está a tu lado, hay poder en la resurrección. Diga conmigo, Jesús encarnó para sustituirme. Vivió para enseñarme. Murió para justificarme. Y resucitó para empoderarme. Amén. Dele un buen aplauso. Aleluya. La redención, mis amados, que la redención no es otra cosa que pagar un precio por un esclavo. Eso era redimir a un esclavo. Pagar el precio para que ese esclavo pasara a ser propiedad de otro o dejarlo en libertad. La palabra redención en el griego que está escrito en el Nuevo Testamento es de un vocablo llamado agorazo. Agorazo significa redimir, pagar el precio por un esclavo, por alguien que está bajo el poder de otro, pagarle para tenerlo. Pero cuando la Biblia habla de la redención que hizo Cristo por nosotros, a esa palabra agorazo le agregaron una antes, una E y una X. Y cuando la palabra redención se aplica a la obra de Cristo, no es agorazo, es exagorazo. Y exagorazo tiene una gran diferencia. Significa pagar el precio por el esclavo y luego dejarlo en libertad para que nunca más nadie pueda volverlo a esclavizar. Esa es la redención de Jesús. La redención tiene dos grandes etapas: el sacrificio sustituto de Jesús en la cruz y la resurrección.
de nada serviría el sacrificio si no había resurrección. Porque si no había resurrección, significaba que Cristo no era aquel que dijo ser. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe, aún estaríamos en nuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó de los muertos, nosotros también seguimos muertos espiritualmente. Pero como Él resucitó, nosotros hemos sido redimidos con la esperanza de una resurrección también. Amén. Así que hoy quiero hablarte de ese poder del que habla la Biblia, que está sobre nosotros, que es el poder de la resurrección. De hecho, el sufrimiento de la cruz refleja el amor de Dios. Cuánto Cristo nos amó. Pero ese sufrimiento no es para hacernos sentir mal. Ese sufrimiento es para acercarnos a otro acontecimiento mucho más importante, que es la resurrección. Para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de la redención y del poder de la resurrección, tenemos que entender algo que se llama identificación. La identificación no aparece como tal esa palabra en la Biblia, pero la identificación, esa palabra nos hace entender una forma a través de la cual Dios eligió establecer su justicia en la tierra. Dice la palabra que por el pecado de Adán pecamos todos. ¿Sí? ¿Lo ha visto? Dice, la muerte entró por un hombre, ¿no? El pecado entró por un hombre y con él la muerte, ¿cierto? A toda la humanidad. Entonces dice uno, oye, pero yo qué culpa tengo que Adán se haya comido el fruto. ¿Por qué voy a pagar yo? Por una razón, porque en Adán todos estábamos contenidos. En Adán, el primogenio de la raza humana contenía toda la raza humana. Cuando Adán peca, peca toda la raza humana que iba a descender de él. Eso se llama identificación. Somos toda la raza humana identificados en Adán. Por eso la redención no la podía hacer ningún hombre natural, porque todo el que desciende de Adán en lo natural hereda el pecado y nace muerto y separado de Dios. Ningún hombre que naciera de manera natural podía redimir a la raza humana. La única solución era que alguien que no hubiera pecado se identificara con toda la raza humana y tomara su lugar para recibir el castigo. La única solución era que Dios mismo, en la persona del Hijo, tomara un cuerpo humano. Ese es el gran misterio de la encarnación de Jesús. Esa es la gran razón por la cual Él tuvo que tomar un cuerpo humano. ¿Para qué? Para poderse identificar o identificar a la raza humana con Él en el momento del sacrificio de la cruz. Y ahí en la cruz, al estar siendo Él castigado como sustituto de todos, todos estábamos siendo juzgados en la cruz. Amén. Esa es la identificación. Y el libro de Hebreos nos habla muy claramente de eso. En Hebreos 2:14, ¿vamos a tener la escritura? Hebreos 2:14, vaya usted a su Biblia, leo hasta el 17, y dice así, que por cuanto los hijos, o sea, nosotros, participaron de carne y sangre, cuando se refiere a carne y sangre, le hace cuerpo humano, ¿verdad? Por cuanto los hijos participamos de un cuerpo,
Él también participó de lo mismo. Fue necesario que Cristo también tuviera un cuerpo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjese nada más lo que está revelando la palabra. La Biblia está diciendo que era necesario que Cristo tomara un cuerpo humano para que a través de su muerte se destruyera el imperio de la muerte. ¿Y cuál era el imperio de la muerte? El imperio del diablo desde el Edén. Porque ahí nació la muerte en el ser humano. Y desde ahí imperó sobre la raza humana. Y solo había una manera de quitarle el imperio a ese diablo, que era que alguien que no tuviera pecado muriera por el sacrificio de los demás para liberarlos de ese imperio y romper la maldición de la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Porque sabe usted que hay unos ángeles que también fueron destituidos del cielo. También hubo ángeles que pecaron. ¿Sabe usted? Que son Satanás y todos los demonios. Pero no hubo redención para ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero no socorrió a los ángeles que también pecaron, sino socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, al hombre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús, cuando tomó el cuerpo humano, vino a ser semejante a nosotros en todo. Él sentía hambre, sentía cansancio, él tenía necesidad de comer, de dormir, de ir al baño, de hacer todo lo que hacemos nosotros. Sudaba, se tenía que bañar también, tenía que dormir, tenía que descansar. En todo se hizo semejante a nosotros. Tenía que ser semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Si hay alguien que conoce tus luchas, tus debilidades, tus batallas, tus pensamientos, tu cansancio, tus debilidades, esas áreas donde sientes que no eres bueno, si hay alguien que puede conocer y tener misericordia por ellos, es Jesús. Porque cuando se hizo semejante a nosotros, Él también tuvo que vivir lo mismo en este mundo. Y entonces pudo ser ese gran sumo sacerdote para nosotros, para representarnos ante Dios. Cuando Él se hizo semejante a nosotros, Él se identificó con nosotros. Ahí está la identificación. Por eso nosotros debemos de tener en cuenta esto. Porque una vez que se identifica con nosotros, Él puede tomar nuestro lugar para morir por nosotros en la cruz. Cuando Él se identificó con nosotros, Él se hizo culpable, mis amados, de todos nuestros pecados. Él se hizo culpable de todas nuestras inmundicias y de las consecuencias de ellas. Ese es el gran tema de la redención. Cuando Jesús está en el Getsemaní y está llorando y está exudando sangre, algunos interpretan que era por el temor de la muerte física que venía. Y dicen que hasta tuvo miedo. Muchos interpretan eso. Pero cuando tú lo miras, lo que representaba para el santo, para el que no había pecado, en toda la eternidad no había cometido un solo pecado, una sola mentira, un solo mal pensamiento. Cargar sobre sí mismo con los homicidios, con los abortos, con las violaciones, con los niños asesinados,
con las traiciones, con las intrigas, con las inmundicias de la raza humana. Esa pestilencia del pecado de toda una humanidad podrida vino sobre el santo. Cuando él dijo: Padre, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, no se estaba refiriendo a la muerte física. Él sabía que iba a resucitar. Lo que él sabía que se iba a venir sobre él, toda la pudredumbre de la humanidad, toda la pestilencia del pecado nuestro, iba a ser invertido sobre él. Eso costó la identificación de Jesús. Ese fue el precio que él tuvo que pagar. Pero había una razón poderosa, porque cuando él se identificó con nosotros para tomar nuestro pecado, cuando él venciera la muerte, nosotros nos pudiéramos identificar con él en su gloria. Aleluya. Identificación por identificación. Y eso lo dice muy claramente en Romanos 6, del 3 al 5, que dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque en realidad eso es lo que hacemos cuando nos bautizamos en agua. Es una identificación. Así como Cristo se identificó conmigo y fue a la cruz por mis pecados, en el bautismo yo me identifico con la muerte de Jesús. Es el mismo poderoso principio. Y es un principio espiritual poderoso, porque gracias a ese principio de la identificación, usted y yo somos salvos. ¿Por qué eres salvo? Porque vino alguien y te dijo: Cristo murió por tus pecados en la cruz y Dios ha perdonado tus pecados, y tú por medio de la fe recibes el mensaje y algo pasa. ¿Por qué es tan poderoso eso? Porque hay un principio de identificación. Por eso cuando tú vas a las aguas para bautizarte, dice la palabra que tú, cuando entras al agua, te identificas con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, cuando tú sales del agua, también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como yo me identifico con él cuando me sumerjo en el agua, con su muerte, cuando salgo del agua me estoy identificando con la resurrección. Algo pasa en el bautismo en agua. Todos los que hemos sido bautizados en agua nos dimos cuenta que entrar a esas aguas y salir fue un antes y un después en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te metiste en el agua? ¿Cuántas veces te metiste a una piscina? ¿Cuántas veces te has bañado en el mar, en un río, en una poza? ¿Cuántas veces te sumergiste y saliste y no pasó nada? Pero el día que dijiste: me voy a bautizar, algo sobrenatural sucedió. Porque ahí estabas consciente de una identificación con Cristo. Entonces, para que nosotros podamos entender el poder de la resurrección, debemos entender que ha habido una identificación entre nosotros y Jesús. Primero, para que Él se identificara con nosotros en la cruz, y en segundo, nosotros nos identifiquemos con Él en el bautismo para una vida nueva. Es importante que nosotros conozcamos el poder que hubo en Cristo Jesús para resucitar. Porque hay muchos que conocen a Jesús de diferentes maneras. Tú vas a recibir de Jesús, depende de cómo lo conozcas. Si muchos han buscado al Jesús histórico, y hay gente que se dedica a investigar de la vida de Jesús desde el punto de vista histórico,
y reciben de eso enseñanza. Ellos reciben su satisfacción intelectual, los que lo buscan de esa manera. Otros buscan a Jesús como maestro y reciben las enseñanzas de Jesús. Otros lo conocen como profeta y reciben su profecía. Otros lo conocen como un buen hombre y reciben su favor. Pero cuando tú conoces al Cristo resucitado, recibes su poder. Amén. No hay una sola religión que se sustente en Jesús. Hay varias, o varias versiones de cristianismo, vamos a llamarle así. Hay varias denominaciones. Pero nosotros aquí no queremos religión, mis amados. Nosotros no andamos atrás de una religión. Nosotros queremos conocer al Cristo del aquí y del ahora, al Cristo que sana ahora, al Cristo que resucita ahora, al Cristo que libera ahora, al Cristo que provee ahora, al Cristo que está vivo hoy y por los siglos. Porque no profesamos religión, nosotros creemos en un Cristo resucitado. Amén. Queremos al Cristo que resucitó en el poder de la resurrección. La resurrección fue la preocupación de Satanás siempre. Como él tenía el imperio de la muerte, él sabía que aquel que se pudiera levantar de los muertos podía derrotarlo. Por eso, cuando Satanás actuó sobre los fariseos, los enemigos de Jesús, ellos tenían miedo de lo que Jesús decía. En Marcos 9:31 dice la palabra: porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y cuando los fariseos que lo andaban espiando escuchaban eso, temblaban. Porque si hay algo que pone a temblar al enemigo, es que el poder de la resurrección se manifieste. Porque una vez que se manifiesta el poder de la resurrección en nuestra vida, Él sabe que ya no tiene oportunidades con nosotros. Cuando Jesús hizo esta declaración profética, se convirtió en una amenaza para el que tenía el imperio de la muerte. Y te voy a decir algo, tú te conviertes en una amenaza para el enemigo cuando dices, yo de esta me voy a levantar. Yo de este divorcio me voy a levantar. Yo de esta enfermedad me voy a levantar. Yo de este negocio que fracasó esta vez me voy a levantar. Yo de esa relación sentimental que terminó con tragedia me voy a levantar. Yo de esa pérdida que tuve me voy a levantar. Porque cuando tú declaras que te vas a levantar, el enemigo tiembla porque sabe que dentro de ti hay un poder y se llama el poder de la resurrección. Jesús dijo, me voy a levantar. Al Hijo del Hombre lo van a matar. Pero ¿saben qué? Me voy a levantar. Y no dudo que el enemigo te haya atacado en tu fe y a lo largo de tu vida.
Ese es el trabajo de Él, matar tu esperanza, matar tu vigor, matar tu ministerio. Todo está muy bien, pero cuando te levantas a hacer algo por el reino, el enemigo se va a levantar contra ti y se va a oponer y va a querer matarte la ilusión y va a querer matarte hasta tu familia. Y tiene miedo porque él sabe que dentro de ti hay un poder. Porque cuando te identificaste con Jesús en su muerte, también te identificaste en el poder de su resurrección. Y sabe que hay un poder en ti que Él no puede controlar. Por eso cuando estés caído, acuérdate de esta mañana y dite a ti mismo: de esta me voy a levantar. ¿Tú crees que me derrotaste? Estoy caído, pero ¿sabes qué? Te tengo malas noticias. Me voy a levantar. Dile al enemigo: me voy a levantar. Aleluya. Cuando tú declaras que te vas a levantar, te conviertes en una amenaza. Porque Él sabe que si te levantas, te vas a levantar en un poder mayor, en una fe mayor, te vas a levantar en el poder de la resurrección. Tu enemigo sabe que sobre ti no hay cualquier poder. Y te lo voy a demostrar con la Escritura, porque todo se debe demostrar con la Escritura. El enemigo sabe que sobre ti no hay cualquier poder. Él sabe que en ti está el mismo poder, el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Es un poder que Él no puede controlar. Se le sale de control. Cuando el Hijo de Dios sabe que en Él hay un poder sobrenatural por la resurrección de Cristo, sabe que el enemigo no lo puede detener. Te podrá tumbar, te podrá dejar en el suelo 2, 3 días, un mes, un año, pero Él sabe que ese poder que está dentro de ti se va a activar un día y te vas a levantar. Tu enemigo sabe que sobre ti está el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Y tú también deberías saberlo. Tú debes saberlo y estar consciente de ello. ¿Y dónde dice eso? Pues en el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 16. Ariel. Efesios 1:16. Quiero que la iglesia lo vaya viendo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por ustedes, acordándome de ustedes en mis oraciones. Y fíjese lo que pide: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, oro para que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese la oración del apóstol. El apóstol está orando para que a nosotros, nuestro Padre Celestial, nos dé sabiduría y revelación, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Va entendiendo? ¿Sí? Alumbrando los ojos de su entendimiento, o sea, que haya una iluminación en el entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El apóstol ora
porque Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios para tres cosas que menciona aquí. Tres cosas sencillas. Una, la esperanza. ¿A qué esperanza se refiere? A la resurrección. Dios quiere que tú lo conozcas tanto, que tengas una firme esperanza de que vas a resucitar, así como Cristo resucitó. Esa es la primera. El apóstol ora para que nosotros tengamos revelación y podamos ver la resurrección. Segundo, tu herencia, que es el reino de Dios. Todo lo que le pertenece a Cristo te pertenece a ti por herencia. Y tercero, no menor, el poder de la resurrección. Fíjate cómo el apóstol Pablo oraba porque la iglesia pudiera discernir con sabiduría cuál es el poder que Dios depositó en nosotros. No cualquier poder, mis amados. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que Dios depositó sobre ti. Yo que tú le estaría dando un gran aplauso al Señor. Amén. Amén. Por eso los enemigos de Jesús tenían tanto miedo, mis amados. Cuando Él hizo una declaración profética, me van a matar, pero saben que al tercer día voy a resucitar. Eso vino a cambiar todo el panorama con el enemigo. Tan es así que en Mateo 27, del 62 al 65, vamos a ver cómo los fariseos tenían miedo de que Jesús resucitara. Al día siguiente, dice la palabra, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato. A Jesús lo crucificaron el viernes. Al sábado, que era el día, este día que ellos llaman de la preparación, al sábado ellos fueron con Pilatos. Al otro día que lo habían sepultado, fueron con Pilatos y le dije, y van a ver lo que le dicen, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaría. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Sabes una cosa? Jesús era una amenaza a un muerto. A un muerto, mis amados. Jesús era una amenaza para el enemigo. Ellos se acordaron, dijo, este dijo que iba a resucitar. Y el miedo que los embargaba es que eso pudiera suceder. Dijeron, no, pero como tenían el velo, dice, ¿sabes qué? Este no va a resucitar. A este van a venir los discípulos, se van a llevar el cuerpo y luego van a decir que resucitó. Y esto va a ser un problema, no lo vamos a poder contener. En su maldad ellos pensaban eso. Y sabes, lo mismo pasa contigo. Cuando el enemigo cree que ya te venció y tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar otra vez. Y cuando esa voz resuena en el mundo espiritual, el enemigo se pone a temblar. Porque aún caído, quiero que sepas, aún derrotado como a veces te sientes, aún sin fuerzas como a veces te puedes mirar una vez, aún fracasado como puedas llegar a sentirte en algún momento dado de tu vida, aún en esa condición, eres una amenaza para el enemigo.
porque sabe que aún caído, aún derrotado, en ti hay un poder todavía. Aún en el suelo, porque ese poder te fue dado por medio de la fe en Jesús. Y el enemigo no te lo puede quitar. Y eso pasaba con estos fariseos. Era una amenaza, porque siempre, oye, lo grande que hay en tu vida de parte de Dios, porque quiero que sepas que todo hijo de Dios tiene algo grande de Dios dentro de él. Eso grande que hay de Dios en ti es una amenaza para el enemigo. Es una amenaza latente para el enemigo, porque sabe que esa grandeza él no la puede tocar. Va a tratar de destruirla, va a tratar de detenerla, va a tratar de engañarte, pero no podrá tocar la grandeza que hay en ti. Por eso eres una amenaza a un derrotado, a un deprimido, como a veces te has de sentir, o deprimida. Ay, estoy deprimida, no quiero saber nada. Pues aún así, el enemigo dice, no, este es un peligro. Se está haciendo la muertita, pero ahorita que se levante, se va a levantar con un poder. ¿Por qué? Porque ese poder está en ti. Te fue concedido. Dile al enemigo, me voy a levantar. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. Y luego dice el verso 65, y Pilato les dijo, ahí tienen a una guardia, vayan, asegúrenla como saben. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fueron a sellar la piedra, a ponerle un sello alrededor, porque antes las tumbas eran como una cueva y tenían una piedra, una tapa que era un círculo de piedra que lo rodaban y ahí lo dejaban, pero ellos querían que lo sellaran, entonces le pusieron un sello del imperio, ¿verdad? Que era un sello de cera con el sello del emperador ahí. Nadie toca eso. Y si ese sello se rompía, pues es que alguien vino a violarlo, ¿no? Que era lo que ellos querían demostrar. Jesús había dicho, voy a resucitar al tercer día. Y ellos rápido dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer algo. Pongan una piedra y séllenla. Porque sabes una cosa, cuando tú declaras, me voy a levantar, el enemigo viene y quiere colocar esa piedra también. De hecho, no, tú no te vas a levantar. Porque tú eres una amenaza. Y eso quisieron hacer con Jesús. Lo segundo es que vinieron a ponerle un sello. Lo que ellos no saben que contigo tú traes un sello más poderoso. Porque nosotros fuimos sellados no con un sello de un rey terrenal, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es las arras de nuestra salvación. Amén. Y en mi vida hay un sello más grande y más poderoso. Es el sello del Espíritu Santo. Verso 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, como hoy, que por eso estamos celebrando este domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aleluya. Fíjese qué tremendo esto. Dice que hubo un terremoto, un gran temblor. Y sabe que en la Biblia, si usted ha tenido la oportunidad de leer, se habrá dado cuenta que donde había temblores es que Dios estaba ahí.
Cuando venía un temblor, un terremoto, era Dios mismo que estaba actuando de manera directa en ese evento. Por ejemplo, en el Monte Santo, Éxodo 19:18, dice: y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Entonces, cuando había terremotos en eventos importantes de la raza humana con Dios, Dios está metido ahí. Lo mismo en el templo, Mateo 27:51, precisamente cuando Jesús murió y entregó el Espíritu, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y nosotros vamos a ver otros eventos igual. Por ejemplo, cuando Pablo estuvo en la cárcel, Hechos 16:25, dice: como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y en este evento tan importante como fue la resurrección, hubo un gran terremoto también, lo cual nos muestra que Dios fue el que removió la piedra. Dios mismo interviniendo para hacer manifiesto su poder ante el mundo, ante los incrédulos, ante los fariseos, ante los soldados romanos, que era Dios mismo el que estaba actuando en ese momento. Y hay algo que es muy significativo, mis amados, que cuando se remueve, el ángel remueve la roca, dice que se sienta sobre ella. Y los guardias, dice en otro evangelio, porque aquí en el de Marcos no está, pero en el de Mateo 28 del 3 al 4, dice: su aspecto era como un relámpago, hablando del ángel, y su vestido como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Cosa tremenda lo que vivieron esos guardias romanos, ¿verdad? Y ven al ángel sentado ahí en la piedra, sentadito ahí, diciéndole: órale, vuélvela a poner. ¿La quieres volver a poner? Ponla. Temblaban, mis amados, temblaban de miedo por ese evento sobrenatural tan fuerte. Ellos no estaban entendiendo nada, no sabían quién estaba ahí hablándoles. Se quedaron como muertos. Mas el ángel, verso 5, respondiendo le dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean dónde fue puesto el Señor. Amén. El ángel está en la piedra, sobre la piedra que habían puesto para tapar la tumba donde estaba Jesús. Y sobre esa piedra empieza a dar por primera vez las buenas nuevas. La primera predicación de las buenas nuevas del Jesús resucitado fueron dadas por ese ángel. Y yo quiero decirte algo: esa piedra que el enemigo quiere poner para detenerte,
esa piedra que fue tu gran pérdida que tuviste, esa piedra que fue tu gran fracaso en el que te has sentido impotente y que el enemigo ha venido a traer a tu vida, esa piedra que fue el fracaso de ese negocio del que no te habías podido levantar, esa piedra que fue esa relación que terminó y te dejó destruido, te dejó destruida, esa pérdida que significó perder ese trabajo o que no te aceptaran en esa propuesta. Yo quiero decirte que esa piedra que el enemigo trajo para detenerte va a ser la piedra donde te vas a parar para dar tu testimonio y decirle: ¿saben qué? Yo me levanté, yo estuve caído, eso me pasó, pero en el poder de Cristo yo me levanté porque me puse en el poder de la resurrección. Esa misma piedra que el enemigo ha querido poner en tu vida para detenerte será el testimonio a través del cual tú vas a glorificar el nombre de Jesús. Para eso va a servir. Cuando Jesús anduvo en la tierra, mientras anduvo en la tierra, Él mismo declaró que tenía autoridad en la tierra. Y esto está registrado en el libro de Marcos 2, del 10 al 11. ¿Recuerdan cuando metieron al paralítico por encima del techo? ¿Se acuerdan de ese gran evento? A eso se refiere esta escritura. Dice, obvio, cuando lo bajan, Jesús le dice: tus pecados son perdonados. Los fariseos que estaban ahí dicen: ¿quién es este? ¿Quién se cree para perdonar los pecados? Ni que fuera Dios. Y entonces Jesús en el verso 10 dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿en dónde? En la tierra, para perdonar pecados. Fíjate que cuando Jesús, porque hay un tema de autoridad y de poder, de una transición aquí, que es el que tú tienes que hoy entender claramente. Jesús vino como un ser humano, ya te lo comenté, con todo lo que es un ser humano, un completamente hombre. Y nació como un niño, creció, jugó como niño, fue un prejuvenil, un adolescente, un joven, hasta que llegó a la edad adulta. Cuando llegó a los 30 años, Él se bautizó en agua, porque a los 30 años iniciaba el ministerio sacerdotal en Israel, a esa edad, de los 30 a los 40. Eran 10 años que servían, ya de 40 se tenían que retirar los sacerdotes. Entonces a los 30 años Él se bautiza en agua y recibe la llenura del Espíritu Santo, recibe la unción del Espíritu Santo, se va al desierto y inicia su ministerio terrenal, ¿cierto? Ese tiempo Jesús tenía poder en la tierra, porque Él, todo lo que era de Dios, todo lo que Él era como Dios, Él se tuvo que despojar. Eso es lo tremendo, es lo que no hemos entendido. ¿No creen que Él vino como Dios a la tierra, mis amados? Él no vino que no, yo soy Dios, bajo a la tierra como hombre, pero mantengo mis poderes. No, Señor, no fue así. Ya lo leímos. Él tenía que ser semejante en todo a nosotros. Él tuvo que renunciar a su poder. Él tuvo que renunciar a su omnisciencia, a su suficiencia, a su omnipotencia. Él renunció a todo. Dice en Filipenses 2, se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros. La unción que le dio el Espíritu Santo cuando se bautiza en agua y viene en forma de paloma, inicia el ministerio. Jesús tiene autoridad en la tierra. Él vino como un ser humano, sin pecado nada más,
pero en todo lo demás humano. Por eso necesitó la unción del Espíritu Santo para iniciar su ministerio terrenal. Los milagros que hacía Jesús no los hacía por su propio poder. No crea que Jesús los hacía por el poder que Él tenía. Él había dejado su poder. Él los milagros que hizo, según Hechos 10:38, cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, los milagros de Jesús fueron hechos por el Espíritu Santo actuando en Jesús. Entonces, cuando Jesús está en la tierra, en este evento que estamos leyendo, Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Ojo aquí, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero hay un cambio cuando Jesús muere y resucita de los muertos. Ahí hay otra cosa. Ahí hubo un cambio tremendo, mis amados. Ahí hubo un cambio tremendo que está registrado en Mateo 28:18, que ya el Cristo resucitado cita a sus discípulos en el monte de los olivos y dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Aleluya. El poder de la resurrección. Después de la resurrección de Jesús, la autoridad de Jesús pasa de la tierra al cielo y la tierra. ¿Y qué significa eso, mis amados? Que ese mismo poder que Jesús recibió, lo has recibido tú. Por eso eres un peligro para el enemigo. Este poder está a tu disposición por medio de la fe. Así que tómalo y levántate. Tienes que aprender a levantarte de tus fracasos. Tienes que hacer de tus fracasos tus mejores oportunidades de éxito. El área de tu mayor fracaso, de tu más grande pérdida que hayas tenido, en realidad es la invitación para el éxito que vas a tener. Cree en esa unción que te ha sido dada, de la que hemos hablado en Efesios 1, que el Señor te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que entiendas la grandeza y la gloria de ese poder. ¿Cuál poder? El que resucitó a Cristo de los muertos. Qué importante es que tú lo creas, porque quiero decirte que ese fracaso, esa pérdida, ese divorcio o esa enfermedad no es el fin de tu historia. No es la piedra sellada que el enemigo puso y que no se va a poder remover. Tienes que aprender a resurgir en el poder de la resurrección. Tienes que aprender a superar los fracasos, porque si no aprendes a superar los fracasos, la vas a pasar muy mal, porque la vida está llena de ellos. La vida está llena de fracasos, mis amados. Nuestras vidas están llenas de intentos, de cosas que no sucedieron como nosotros queríamos. Nuestra vida está llena de planes y de proyectos que no se concretaron.
de relaciones que no llegaron a feliz término, que acabaron en divorcio, que acabaron en demandas, que acabaron en pleitos irreconciliables. Nuestras vidas son una secuencia de cosas que no salieron como a nosotros hubiéramos querido que salieran. Pero cada hijo de Dios tiene dentro de sí el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y si levantó a Jesús de los muertos, te levanta a ti de cualquier situación en donde el enemigo crea que te ha matado. Dale fuerte el aplauso al Señor. Jesús murió, y cuando lo metieron a la tumba, mis amados, por la narración que hay en los evangelios, por lo que dicen que lo golpearon, ¿sabe una cosa? Era una masa sanguinolenta, heridas por todo el cuerpo, tejidos desprendidos de su cuerpo, muchas heridas llegaron hasta el músculo, el tejido adiposo, desprendieron grasa y pedazos de piel y de músculo de su cuerpo, mis amados. Era una masa sanguinolenta llena de heridas por todo el cuerpo. Y cuando lo depositaron, lo envolvieron en una sábana, simplemente porque venía el día de reposo, no podían hacer más, así que lo metieron en esa tumba prestada. Pero cuando vino el Espíritu Santo y entra en esa cueva, ¿verdad? Y empieza el proceso. ¿No se ha imaginado cómo fue eso? Porque cuando Jesús resucita limpio de su piel, sanito, solo 5 heridas: sus manos, sus pies y su costado. Pero yo me imagino lo sobrenatural que pasó ahí, donde viene el Espíritu Santo, así como un escáner, me lo imagino al Espíritu Santo, y empieza a sanar todas las heridas. Pero cuando va por aquí, le da la vuelta y deja la herida del costado, y va por el brazo, sanando todo. Pero cuando llega a los clavos, le da la vuelta y deja la herida. Porque cuando Jesús fue resucitado, hay evidencia en los evangelios que le dijo a Tomás, que no creía que había resucitado, le dijo: ven, mira, mete tu mano aquí. Todavía estaba el hueco ahí. Mete tu mano aquí. Ya no la metió, el otro cayó de rodillas, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo no le sanó todas las heridas a Jesús? ¿Por qué le dejó esas? Porque esas son las señales de la redención. Es el testimonio perpetuo y eterno de que el precio por tus pecados ha sido pagado. Y como todo lo que le pasa a Jesús en lo espiritual es para nosotros, déjame decirte que Dios solo va a dejar cicatrices de todas tus heridas que te han hecho. Solo va a dejar cicatrices de aquellas que den testimonio de tu redención, que den testimonio de la grandeza de la obra que Dios hizo contigo, que den testimonio de que eres un sobreviviente. Porque las cicatrices para lo que sirven
Es para gritarle al enemigo: me quisiste matar, pero ¿sabes qué? Me levanté. Aleluya. ¿Sabes que cuando todos han, o no todos, pero la mayoría de nosotros conoce la historia o ha oído hablar de Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno, que fue el emperador griego que extendió el imperio griego por toda Europa, Europa Central, Asia y hasta la India estuvo llegando, Medio Oriente una parte. Un hombre que en menos de los 20 años a los 30 conquistó casi todo el mundo conocido en ese tiempo. Un hombre que iba a las batallas, no crees que él se quedaba, no, él iba al frente de la batalla. Él, pues en esos tiempos los reyes y los emperadores son los que iban adelante, no mandaban a los demás, no, ellos iban adelante. Y este era un hombre versado en la batalla, en la lucha cuerpo a cuerpo. Y después de muchas batallas, porque él siempre salía airoso, le preguntaban: ¿cómo le haces, Alejandro, para siempre salir victorioso en las batallas cuerpo a cuerpo? Y él les dijo: tengo un secreto. Busco a los que no traen cicatrices. ¿Cómo? Sí, porque los que traen cicatrices son sobrevivientes y esos son peligrosos. Así que de esas cicatrices que queden en tu corazón o en tu cuerpo a veces, porque hay cicatrices en el cuerpo que tenemos que llevar por lo que nos haya pasado, esa cicatriz es una advertencia del enemigo y dice: ¡ja! Este es peligroso. Este ya se levantó y se puede volver a levantar, porque en él está el poder de la resurrección. Yo no sé de qué te tengas que levantar hoy. ¿De qué el enemigo te ha querido detener? ¿Qué piedra vino a poner para que no te levantaras? ¿O la has sellado para asegurarse de que nunca más vas a salir de ahí? Pero yo vengo a decirte esta mañana de parte del Espíritu Santo que el mismo poder, imagínate y sabe algo, que el poder más grande que había en la tierra, era el poder de la muerte. La muerte era el poder más grande del cual nadie podía escapar y nadie podía regresar nunca más. Ahora, ¿qué tan grande debe ser el poder que venza la muerte? Ese poder que venció a la muerte, dice Efesios 1, que es el mismo que actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es que no es cualquier poder lo que Dios te dio. Así que yo no sé exactamente cómo el enemigo ha querido detenerte, con qué mentira, con qué fracaso te ha dicho: ya no lo voy a volver a intentar, ya estoy cansado, me doy por vencido, no puedo seguir. Yo no sé qué piedra puso el enemigo para sellarla y decirte: de aquí ya no vas a salir. Pero yo vengo a decirte de parte del Espíritu Santo que sobre ti reposa el poder de la resurrección. Y quiero invitarte para que hoy te apropies de ese poder y declares proféticamente, como Jesús lo declaró proféticamente: me van a matar, voy a ser entregado
en manos de pecadores y me van a matar. Pero ¿saben qué? Me voy a levantar. Me voy a levantar. Voy a resucitar. Y yo quiero decirte que ese mismo poder y esa misma fe de Jesús fueron sembradas en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Me puede apoyar el grupo?